Muy buenas, guapísimas. Atención, porque Antonio David Flores le ha respondido a María Patiño en su último directo por la sentencia que todos sabemos que ha ocurrido, favorable para María Patiño, pero en primera instancia, y por supuesto esto ya lo hemos hablado en cantidad de ocasiones en estos días, no solo por Antonio David, no solo por el daño de inventarse de que él estuvo poniendo carteles, sino porque las testigos de esto que se horrorizaron, no solo mientras estaba emitiendo el documental en la televisión, sino que además cuando haces algo tan rutinario como llevar a tu hermana al colegio, en este caso estamos hablando de Rocío Flores, se encontraron con esos carteles. O sea, imaginaos de tener una pesadilla en casa, porque mientras se emitía el documental de Rocío Carrasco, claramente la casa de Antonio David era una pesadilla, no estaba Olga, estaba en Honduras, etcétera, etcétera. Y que encima cuando sales a la calle te encuentres con estos carteles. Esto para mí merece una sentencia sin ningún lugar a dudas, y María Patiño hizo un escarnio público de eso mismo. Vamos a ver cómo le decía Antonio David Flores que puede recurrir la sentencia, y este, ni lento ni perezoso, le responde. Tienes derecho ahora me he quedado trabada. A recurrir. Hazlo. Hazlo, y por supuesto lo hará. Vamos a ver la respuesta de Antonio David Flores, no solo a este pequeño fragmento que acabamos de ver, sino haciendo un balance en general de todo lo que ha ocurrido, porque se vienen cosas. Trabajando sobre el documental y sobre todo lo que se estaba diciendo de mí. Pero incluso siendo así, María Patiño dijo que yo había colgado o colocado o pegado esos carteles y que había cogido el primer AVE de la mañana y me había marchado a Madrid. Es decir, que yo cogí 500 carteles, que los imprimí con mi cara, con la palabra debajo maltratador, los puse en el portal de mi casa, los puse en el parking de mi casa, los puse en la cafetería de enfrente de mi casa, los fui tirando por todo el paso de peatones hasta el bloque de enfrente donde está el colegio de mi hija, y los tiré también por la acera del colegio de mi hija. Aquí es algo que nos lo dice Antonio David por encima, pero yo os lo confirmo. Claramente aquí quien se quedó traumatizada con tan solo 9 añitos es la pequeña Lola Flores Moreno. Por supuesto que esto también no le habrá gustado un pelo a Rocío Flores, pero bueno, Rocío Flores tenía 20 y pocos años. Aún es una chavala, pero creo que tenía más cintura para poder soportarlo. Lola sabemos que se echó a llorar, ¿no? Además que su madre, que Olga, estaba en Honduras. Era realmente una situación traumática, y repito, de toda esa situación horrible, haberse hecho un aquelarre público en el programa de máxima audiencia, porque Telecinco no era lo que es ahora, tenía una audiencia muy grande, me parece vergonzoso, realmente, me parece vergonzoso. Vamos a seguir escuchando porque sinceramente esto no se puede quedar así. Y si habéis visto el documental, el último directo de Antonio David Flores, Paqui, su colaboradora, le pregunta, ¿no? Si va a recurrir, y efectivamente Antonio David Flores nos confirma que va a recurrir esta sentencia previsional, ¿no? Este primer fallo de la corte, porque... a ver, hay un daño, sin ningún lugar a dudas. Y creo que todos teníamos muy claro, ¿no? Desde aquí, desde este pequeño canal, hasta otros canales más grandes, periodistas, abogados, todos teníamos en claro de que Antonio David Flores no iba a perder esta sentencia. La ha perdido en primera instancia, por lo cual me parece que recurrir y que toque un juez que porque la sentencia lo dice María Patiño, María Patiño, que lo dice ni lenta ni perezosa, lo dice claramente, que la jueza considera que Antonio David es un maltratador, por eso le falló favorable a María Patiño. Me parece que habría que conseguir un juez que no crea que Antonio David Flores es un maltratador, porque claramente no lo es, ¿no? Las sentencias de Rosito, las sentencias de Olga Moreno, etcétera, etcétera, han demostrado lo contrario. Vamos a seguir oyendo. Y que no contento con eso,
Una vez que terminé por la noche, por la madrugada, me monté en el AVE, en el primer AVE, y me fui a Madrid para tener, digamos, como una especie de tapadera. Y todo esto porque, según ella, todo el mundo sabe cuál es mi modus operandi, cómo soy yo, y que soy capaz de hacer eso para sensibilizar a la gente, darle pena a la gente y convertirme en una víctima en medio de un documental donde todos los días, 24 horas al día, en Telecinco, me estaban destruyendo, no solamente a mí, sino además a mi familia. Esto es muy cierto, y como consecuencia de ello, ustedes, porque yo en ese momento no vivía aquí, no me puedo adjudicar esa victoria, hicieron ganadora a Olga Moreno Obrero. Bueno, y después Telecinco se desinfló, la audiencia lo abandonó, y hoy en día ni siquiera con el caballito de batalla de Gran Hermano pueden levantar cabeza, ¿no? Es muy fuerte esto que nos comenta Antonio David, pero si habéis escuchado bien o prestado atención, entenderéis que nos comenta de que María Patiño y su abogado pudieron convencer al juez, ¿no?, de que Antonio David puso esos carteles, de que Antonio David quería victimizarse, cuando Antonio David, ustedes lo habéis visto, más allá de que hoy estén distanciados y ya ni siquiera tengan relación con Antonio David, cuando AD reapareció por primera vez, que reapareció meses después del documental en el canal de Juan Jus y en el canal de Javier Oliveira, Antonio David estaba demacrado, había perdido peso, no tenía fuerzas para hablar, no sé, estaba en uno de los peores momentos de su vida, ¿no? Aún así estaba con Marta Riesco, supuestamente, porque yo esa historia no me la termino de creer, y no sé, le destrozaron la vida literalmente, y me parece que encima de todo esto que le estaba pasando, ¿no?, que viniera María Patiño a montarse un programa con esos carteles, que a mí me gustaría saber quién fue realmente el que puso esos carteles, ¿no? Hay una chorrada, y esto realmente me permitiréis decirlo, una chorrada, que es que nunca supimos quién puso esos carteles, porque las cámaras de los establecimientos privados, ya sea un banco, un restaurante, incluso una casa, no podían compartirse en la justicia porque aquí en España hay regulación, etcétera, etcétera. Me disculparéis a mí, pero en Argentina se resolvieron crímenes, se resolvieron casos, se resolvieron robos y se resolvieron un montón de cosas gracias a las cámaras públicas del gobierno y gracias a las cámaras de los privados. La legislación realmente en este país sobre esto me parece una chorrada y me parece totalmente contraproducente. Si yo tengo una cafetería y enfrente le pasa algo a alguien, tengo que poder dar y aportar mis cámaras de seguridad a la Guardia Civil o a quien sea para que pueda corroborarlo. Y esto efectivamente no pasó en el caso de Antonio David Flores, por lo cual nunca pudimos saber quién puso esos carteles, y realmente lo de María Patiño es secundario al lado de quién fue el responsable de esos famosos carteles. Vamos a terminar de escuchar a ver si Antonio David hace algún balance final sobre esto, porque después entra Paqui y todo lo que ocurre con Paqui y lo demás, y también con Olga Moreno. Ojo, cuidado con Olga Moreno, lo veremos en próximos vídeos a partir del día de hoy, que empezamos el lunes con todo, Y dibuja de mí un perfil prácticamente como si fuese un demonio, una persona sin ningún tipo de escrúpulo, añadiendo además en ese programa con más de 1,5 millones de espectadores que en la ciudad de Málaga no hay nadie que me quiera alquilar un piso. Y en sede judicial, estando delante de su señoría, María Patiño dice que toda la información que dio, que toda esa exclusiva, todo eso que contó, todo eso que habéis oído, era mentira, que era completamente falso. Me viene a la mente ahora esa frase de difama que algo quedará, ¿verdad? Pues sí, lo que ha quedado a día de hoy es el odio por parte de muchísima gente, y el daño que se me continúa haciendo a mí y a mi familia, obviamente. Insisto, también he recibido muchísimos mensajes de apoyo y de ánimo, y que no me desanime y que siga adelante, y
no estoy desanimado porque me encuentro en paz, estoy en calma y yo sí creo en la justicia. A ver, ¿no? Una de las primeras que puso Seguimos Adelante es Hola Moreno, en un gesto, en un guiño hacia que un tropezón no es caída. No, Olga jamás ha perdido una demanda. Creo que me consta que jamás ha perdido una demanda. Así que ella sabe, ¿no? Lo fuerte y lo doloroso que puede llegar a ser esto. Rocío Carrasco es una mancha más al tigre perder demandas para esta mujer. Pero bueno, lo voy a seguir dejando por aquí. Como habéis visto, Antonio David, un tropezón no es caída. María Patiño ganó una batalla, le ponían aquí en el chat, pero la guerra aún no ha terminado. Va a recurrir Antonio David Flores. Paqui, que no es ninguna tonta, no es la mejor colaboradora que tiene ahí Antonio David, sin desmerecer al resto, pero Paqui se destaca por sobre los demás. Le sacó que claramente va a recurrir. Así que veremos qué es lo que pasa, como Iván Hernández, su abogado de confianza y un hombre muy, ¿cómo decirlo?, muy profesional, sabrá cómo recurrir esta sentencia en primera instancia. Y sin mucho más que decir, nos vemos en la siguiente noticia. Que tengáis un excelente inicio de semana.